El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Hombre que habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo por un sórdido y mezquino interés, con vosotros hablo, enemigos de la independencia, enemigos de la libertad. Ese mismo pueblo que habéis humillado, insultado, embelecido y traicionado tantas veces, que os hace hoy árbitros de sus destinos y nos proscribe vuestros consejos. Ese pueblo será nuestro juez. Ciudadano José Francisco Morazán Quesada. Manifiesto de David, Ciudad de David, Panamá, 16 de junio de 1841. Agradecemos a la Casa Morazán hacernos llegar este documento hoy que se inicia o que da inicio la gesta de la independencia de nuestros próceres, héroes y mártires que han mantenido una lucha permanente por la independencia, por la libertad.
La canción de Malinche tiene vigencia, pues nos siguen despojando de nuestras tierras que poseen riqueza, de nuestras tierras donde hay riqueza, minerales, agua, sol y aire. Criminalizan, encarcelan y matan al que se opone a ser despojado de lo que le corresponde. En cierta ocasión tenía mis dudas que por qué seguimos permitiendo avasallarnos, y fui a consultarle pues a un antropólogo, y lo que me contestó es que aún persiste el sincretismo religioso y cultural. Porque a veces decimos, bueno, han pasado tantos siglos y ¿por qué nos seguimos dejando avasallar? Pero le damos la bienvenida a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Le saluda Ronald López, Cristian Maradiaga, Ramón Ochoa y su servidor Carlos Paz López. Bienvenidos. Bienvenido, Ramón. Muy buenas tardes, don Carlos. Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio a nivel nacional. Hoy es 1 de septiembre, inicia el mes de la patria. Hoy es día también nacional de la bandera. Y relacionado con lo que usted iniciaba, si no están nuestros invitados, don Carlos, aún conectados, quiero que miremos esto que sucedió allá en el departamento de Santa Bárbara. Mire usted de qué manera este caballero, este paramilitar de nombre José Argueta Turcios, deshonra la bandera nacional rompiéndola en un acto de protesta que tenían pobladores de la aldea del Palmar en la Vega Santa Bárbara, ya que estaban protestando porque la empresa minera de ese sector ha cerrado el paso y el tránsito de vehículos por la carretera de uso público. Imagínense ustedes lo que hace una empresa privada, una transnacional. Los pobladores no tienen otra manera de entrar y salir de su aldea, y la seguridad privada de esta empresa minera pues ha procedido de esta manera terrible. Óigame, esto es un delito, atentar en contra de la bandera nacional. Miremos un minuto y medio de lo que pasó en ese sector cristiano. ¿Y por qué no la llamaron, pues? La señora tiene que buscarla. Ah, ¿nosotros? Sí, porque nosotros estamos aquí peleando. El programa de la situación. Hola, ¿qué tenemos? Si rompen esto, pues problema de ellos. No, no se meta, no se meta a huevo. Aquí no está rompiendo la... Ustedes no son policías, ustedes son de seguridad de empresa. Un chance. No, llame a la policía. Perro, te clavé. Nadie, la señora alcaldesa va a venir, estamos en el Tiene la bandera así como la rompieron en la que nos dejen el paso libre. Que nos dejen el paso, porque aquí salimos para La Vega nosotros. Que venga la alcaldesa, ella lo puede regalar. No, pues vamos a ver entonces, si ustedes van a tener, nosotros no vamos a meter las manos. Nosotros no estamos peleando que venga la alcaldesa de Ricardo Sierra, es lo único. Es que está bien, yo estoy de acuerdo, pero allá párense, ve. No, Está dando la mejor manera. pero eso no No de la violencia. Nosotros no le estamos dando. Él rompió la bandera. Estos son, don Carlos, amigos y amigas que nos escuchan a nivel nacional, estos son los verdaderos malinches, que a cambio de unos pocos pesos, pues ofenden al pobre, ofenden al humilde, estas personas que estaban protestando, porque esta empresa minera, pues se adueñó de la carretera, no había paso, tránsito vehicular ni de personas, porque una empresa privada se encarga ahora de las vías públicas, y estos tipos con pinta de paramilitares, que son guardias privados, atentando en contra de la humanidad de las personas que estaban protestando, primero ofendiendo uno de los símbolos patrios como es la bandera nacional de nuestro país. Ahí están los malinches, los que dice la canción que escuchamos
al inicio. Humilde con el extranjero, con el que quiere el capital, con el que pone la plata, pero soberbio con nuestra gente. Ramón, con permiso de nuestros radioescuchas y los que nos ven a través de TV Globo, Facebook Live, y Ramón, disculpa, ya tenemos a la doctora Juliet Handal, que es una de nuestras invitadas de este día. La doctora Juliet Handal es expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, exministra de Industria y Comercio, ahora lo que es Desarrollo Económico, también empresaria de la industria farmacéutica, a quien le damos la bienvenida a Cuarto Poder Radio Globo, y le agradecemos poder conversar con nosotros sobre lo siguiente. Hemos perdido la batalla contra la corrupción. Doctora, le comento que en un estudio de la Universidad de Puebla nos ubica en el mayor nivel de impunidad de los países de América Latina observados. Bienvenida a Cuarto Poder y gracias por permitir conversar con usted hoy para nuestros oyentes de Radio Globo Cuarto Poder. Muy buenas tardes, licenciado Ochoa, a sus compañeros en cabina, y decirles que nosotros fuimos invitados para hablar del amparo que recientemente un grupo de 50 ciudadanos presentamos ante la Sala de lo Constitucional en contra de las acciones o hechos cometidos por propietarios, diputados y suplentes del Congreso Nacional, quienes elaboraron, discutieron, aprobaron y publicaron el nuevo Código Penal y más, forzaron a que se pusiera en vigencia en momentos en que las garantías constitucionales estaban suspendidas y no lo podían hacer. Así es que usted habla de la corrupción. Bueno, esto es corrupción porque esto violenta gravemente los derechos constitucionales. Nosotros presentamos ese amparo esperando que la Sala de lo Constitucional actúe conforme a derecho, lo haga con prontitud, debe ser admitido lo más pronto posible, y que esperamos que al dictaminar favorable sean anulados todos estos hechos y actos que fueron cometidos y que dañan enormemente y que violentan los derechos constitucionales de todos los hondureños. No es directamente de decir es contra el código, es la forma en que lo aprobaron y lo hicieron. En ese documento que presentamos nosotros están paso a paso todos los hechos incorrectos que se cometieron para aprobar esto. Es una lástima que la doctora Sierra, quien elaboró el documento y que tiene un doctorado en Derecho Constitucional, pues no se haya conectado, me extraña. ¿Les avisaron ustedes? Sí. Y el doctor Mateo también, que es uno de los 50 ciudadanos. Sí, el doctor Mateo ya lo tenemos, a quien le damos la bienvenida, y nos acompaña también en la entrevista el compañero Ramón Ochoa. Ya se encuentra en línea el doctor Mateo. Ramón. Así es, muchas gracias, doctora Yolanda, por acompañarnos esta tarde a través de esta importante acción que están realizando ustedes, y es parte de esa lucha en contra de la corrupción encarnizada que hay en nuestro país. Le damos la bienvenida al doctor José Manuel Matthew. Él es ex de salud, especialista en rehabilitación y tiene un diplomado en farmacoeconomía, importante para hablar también y abordar este tema de la corrupción sistematizada en nuestro país en estos momentos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, le saluda Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, un placer estar compartiendo un rato con ustedes. Miren, nosotros firmamos este amparo porque como hondureños, como la mayoría de los hondureños, ya rivalizamos de estar tolerando y quedarnos callados ante tanta corrupción, ante tanta impunidad,
antes que se rían en la cara de nosotros. Antes robaban y se escondían. Ahora roban y me lo presumen y me dicen, ¿y qué pues? Entonces llegó el momento en donde los ciudadanos, indistingo de colores políticos, podamos alzar nuestra voz. Este código penal que impusieron en periodo que no podían ponerlo en vigencia porque está en vigencia lo de la declaración de emergencia por la pandemia, se han ufanado, han dicho de que es la octava maravilla del mundo, trajeron consultores extranjeros, obviamente si les pagan una barrabasada de dólares tienen que defenderlo, pero tiene cosas tan absurdas. Yo no sé si los diputados que lo aprobaron lo leyeron todo o solo leyeron los artículos que les convenían para su defensa, porque yo le voy a poner 2 artículos que están ahorita de importancia por lo que le pasó al fiscal que murió este fin de semana. Imagínense el caso de el fiscal es atropellado y muere. El señor que lo atropella, que desafortunadamente pues le sucedió ese accidente también, al atropellarlo y ocasionar un homicidio imprudente puede ser condenado, según este Código Penal, entre 3 a 7 años. Si le dan menos de 5 años, el hombre va a salir libre porque va a pagar 10 lempiras por cada día y mató a un ser humano. Pero en cambio yo, médico, porque mucha gente cree que esto es de política, no, me afecta a mí como persona. Yo, médico o cualquier persona, cometo una lesión grave, entendiendo como lesión grave la mutilación de un órgano, de un miembro, ocasionar impotencia y esterilidad, me sancionarían con 8 a 12 años, lo cual no es en ningún momento motivo de fianza. Si el órgano que se dañara no es un órgano principal, con solo que la persona pierda 2 dientes, un odontólogo, y la lesión que le ocasiona es que pierda 2 dientes, su sanción es de 6 a 8 años. ¿A dónde cabe que haber ocasionado la muerte de una persona por imprudencia, si iba drogado, si iba bebido, lo que sea, pueda ser el motivo de fianza? Solo le dan de 3 a 7 años, y por perder 2 dientes se le da de 6 a 8 años. Y luego les dejan libertad a los jueces, abogados, ya sabiendo cómo actúan aquí los abogados con el respeto de los que son honestos todavía, de que ellos decidan que es un órgano principal, porque la misma ley dice órgano principal es aquel que desarrolla una función no esencial para la vida, pero es relevante para la misma. Óigame, para mí es relevante mi oreja. Si me pierdo la oreja, para mí es relevante. Si alguien pierde un ojo, es relevante. Si alguien, el desenvolvimiento en sí del individuo, y me van a caer entonces 8 años de prisión cuando estaba tratando de salvarle la vida probablemente a esa persona. Yo me pongo a pensar, si un odontólogo le quiebra 2 dientes a un paciente en el procedimiento y sabe que lo van a meter preso de 6 a 8 años, lo va a dejar que se desangre para que se muera y entonces solo le van a caer de 3 a 7 años. Esto es ridículo y ese es el Código Penal que nos han impuesto. Tenemos ya, estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, a la doctora en Derecho Constitucional, Georgina Sierra, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar en Cuarto Poder Radio Globo y compartir su conocimiento técnico-científico sobre derecho constitucional en relación a la puesta en vigencia de lo que denominamos el nuevo Código Penal, el cual sus defensores y asesores, esto incluye abogados y diputados, han manifestado que el nuevo Código Penal no es el que va a combatir la corrupción, sino esta se da por la deficiencia en los operadores de justicia, como el Ministerio Público y los encargados de administrar y aplicar la justicia en nuestro país. Bienvenida, doctora Sierra, a Cuarto Poder. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a usted y a todos los que están en cabina, igual a la audiencia en general. Sí, mire, es bien importante que todos los espectadores tengan conciencia, ¿verdad?, del verdadero fondo y el problema de eso. Nosotros interpusimos un amparo en contra del Congreso Nacional. Y mire, ningún código va a tener validez jurídica ni eficacia si los actos que produjeron ese código o hicieron ese código son actos con vicios de nulidad. Es decir, que
usted puede, o sea, nosotros no estamos hablando del código, estamos hablando de los actos que hicieron ese código. Los diputados tenían una prohibición legal para producir ese código, es decir, la norma que les va a juzgar, y aún así lo hicieron, a sabiendas y teniendo pleno conocimiento de la prohibición legal que ellos deben de incurrir. Entonces, mire, es tan grave esta situación, ¿verdad? Y agradezco a este medio de comunicación invitarnos o poder dar el espacio para abordar esta noticia tan importante. Porque miren, nosotros en el amparo demostramos que los diputados, tanto propietarios y suplentes que legislaron, que ellos legislaron este nuevo código penal teniendo un claro conflicto de interés. Que ese conflicto de interés les llevó, el conflicto de interés me refiero a que ellos estaban siendo señalados, acusados, procesados e enjuiciados por delitos graves y delitos de corrupción, por organismos nacionales e internacionales. Entonces, cuando tienen ese conflicto de interés, demostramos ese conflicto de interés y demostramos que el conflicto de interés les llevó a legislar en beneficio propio y violentando ellos su función de legislar con imparcialidad. Entonces, además de ello, cuando ellos legislan con todos esos vicios de imparcialidad, conflicto de interés, incumplen la ley para ellos poder concretar todos estos actos, ¿verdad?, que produjeron el nuevo Código Penal. Violan la Constitución, violan la ley, violan su propia ley orgánica del Congreso Nacional en el artículo 50, que les prohíbe, literalmente o taxativamente les prohíbe que ellos puedan legislar en beneficio propio o cuando tienen un interés directo, y ellos lo tuvieron. Entonces, claro, cuando esto todo se demuestra, lo que procede es declarar la nulidad de estos actos, porque estos actos violentan los derechos a todos los ciudadanos, no solo a los 50, nos violentan a todos. Y entonces la Sala de lo Constitucional, que es el ente frente a la que interpusimos este amparo, debe declararlos nulos en su totalidad. Doctora Sierra, nos acompaña el doctor Manuel Mateos y la doctora Juliet Handal. Le consulto los señalamientos que menciona en este momento se dieron cuando estaba el debate abierto para que no fuese puesto en vigencia, que eran juez y parte. Los pandoros ya están libres, o sea que ya los resultados del código se están obteniendo. ¿Qué posibilidad existe de revertir la institucionalidad? No volver a encerrar los que ya salieron, pero de recuperar la institucionalidad. Doctora. Doctora Sierra, creo que es la... Sí, me puedo contestar. Sí, ya. Esto, pero yo con la doctora Sierra, ella le consulto, sí. Ah, ok, sí, mire, esto se llama, retroactividad. Es decir, el efecto jurídico que tiene el recurso de amparo, ¿verdad?, es... Porque como es un recurso que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, este recurso, cuando se otorga la sentencia favorable en amparo, tiene un efecto que retrocede, ¿verdad?, que se dice retroactivo, retrocede hasta el estado anterior a la violación al derecho, se llama. Entonces, retrocede a manera que anula los actos de raíz, desde que se originaron, desde antes de la violación al derecho. Entonces, claro, yo no me puedo pronunciar, por decirle así, en las sentencias de estos casos Pandora o cualquier otro caso, porque estas sentencias no son públicas, no las han hecho públicas. Entonces yo no conozco el contenido de las sentencias ni los fundamentos con que cada juez decide su caso. Pero lo que sí le puedo afirmar a los espectadores es que todo acto y toda decisión de autoridad derivada de este nuevo Código Penal
cuando se otorga este amparo, produce la nulidad. Es decir, que todos los actos derivados de este nuevo Código Penal son nulos. Sin embargo, aunque se consideran nulos desde el ámbito del derecho constitucional porque violenta la Constitución de la República, los hechos ellos los han echado a andar a diestra y siniestra. Le voy a decir otra cuestión bien importante de nulidad. Mire esto. La Constitución, y esto que lo oigan bien los penalistas, mire, la Constitución, cuando configura lo que es la suspensión de garantías constitucionales, configura lo que es el artículo 188, es decir, que configura una prohibición. ¿Por qué? Porque en el estado de excepción los ciudadanos estamos sometidos a una suspensión de derechos. Es bien grave. Entonces, cuando estamos sometidos a la autoridad que nos suspenden los derechos y hay un estado bien crítico, como es ahora la emergencia nacional y tenemos restringidos los derechos suspendidos, entonces el derecho constitucional establece esta prohibición de imponer nuevas penas y nuevos delitos para impedir que el Estado, cuando el ciudadano está sometido y sin derechos, entonces le impone esta prohibición para impedir los abusos y excesos de la autoridad en un estado de excepción. Esto aplica tanto para que si beneficia o perjudica a un reo o a un condenado. Lo que le quiero decir es de que, es decir, que hay tanta, o sea, que estos actos han venido a producir realmente muchísimas violaciones de derechos fundamentales. Nosotros no estamos impugnando el código directamente. Lo que impugnamos son los actos violatorios que cometieron los diputados del Congreso Nacional al producir este código y declarándolo claramente la nulidad, porque está demostrada con documentos, está demostrada con argumentos, razonamientos jurídicos, doctrina y las mismas sentencias de la Sala de lo Constitucional que ya han declarado nulas decisiones del Ejecutivo y decisiones de jueces cuando hay un conflicto de interés. Entonces está totalmente demostrado esta violación que cometieron el Congreso Nacional, que solo procede declararla nula. Y se lo digo, aunque ellos pueden hacer lo que quieran hacer. Lo que pasa es que el hecho está concreto y la deducción de responsabilidad penal en su momento la harán las autoridades. Pero lo que produce esto es nulidad en todos los actos derivados del Código y, bueno, la responsabilidad penal en su caso. Estimados oyentes de Cuarto Poder, Radio Globo, conversamos con la doctora Juliet Handal, la doctora Georgina Sierra y el doctor Manuel Mateos de Convergencia Ciudadana. Compañero Ramón Ochoa. Yo le quiero a la abogada Sierra sobre esta suspensión de garantías constitucionales. A lo que apelan los diputados este nuevo Código Penal es que el Código fue aprobado el año pasado, no fue aprobado durante la emergencia ni la suspensión de garantías constitucionales. Por lo tanto, ya estaba aprobado, solo se está finalizar a la vacación legislativa y automáticamente entra en vigencia. ¿Qué opina usted sobre ese elemento que ellos manejan en su defensa? Sí, es que mire, lo que deben de tener conocimiento y conciencia, que yo sé que lo tienen los diputados, es que nosotros estamos impugnando todos los actos de producción de este código, todos los actos que los mencionó la doctora bien, lo que les mencionó bien la doctora Juliet Handal, es desde la elaboración, aprobación, discusión, publicación y la entrada en vigencia. Todos esos actos son la producción jurídica de este nuevo código, no solo la aprobación. Mire, solo un pequeño ejemplo. Usted cuando ve quién firma la publicación de este nuevo Código Penal, solo ve a quién la firma, son 3 personas, y las 3 personas tienen conflicto de interés. Y no estamos hablando de aprobación, estamos hablando de la publicación. Entonces, lo que se logra demostrar el amparo es que todos estos actos, ellos tenían conflicto de interés. ¿Me explico? Si durante el momento de la aprobación, se lo digo, y está demostrado en el amparo, ya la UFESIC del Ministerio Público y Macio EA había interpuesto 11 de 12 casos
11 de 12 casos imputando delitos graves a diputados. Eso significa que, obviamente, está claro el conflicto de interés. Pues. No podían votar ni propietarios ni los suplentes, ni sus suplentes. Entonces, claro, procede claramente una nulidad sobre eso, sobre todos los actos. Doctora Juliet Handal, usted fue candidata designada a la presidencia. Sin embargo, cuando hablamos de los movimientos sociales, incluyendo los políticos, que aún les queda un rango de honestidad, solo centramos en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ¿dónde se debería centrar la ética de los valores y principios de los políticos, de los partidos más bien, para poder transparentar y disminuir o erradicar la corrupción? Licenciado Paz, yo activé muy rápidamente en política partidista. La mayoría de mi vida he actuado, eso fue un episodio desde el 2013. Me he dedicado más que nada a la acción de ciudadanía activa, perteneciendo a organizaciones como la Coalición Patriótica y también ahora Convergencia Ciudadana, y en esta nueva acción que presentamos como individuos al lado de 50 personas independientes que por voluntad propia nos juntamos para presentar esta acción de amparo. Creo que todo lo que ha pasado en el país y todos los abusos, como lo que ha descrito la doctora Sierra, todos estos actos y hechos y todo lo que hemos vivido estos últimos 10 años, le puedo decir que ha sido también responsabilidad de nosotros, porque nosotros le hemos dejado a los políticos las decisiones más importantes del país. Hemos dejado que los partidos actúen y tomen decisiones y decidan sobre la vida del país, y sobre todo algo tan delicado como es un Estado de Derecho. No puede haber, si tenemos códigos penales como esto, que ya lo dijo la doctora Sierra, un código penal que fue aprobado con violaciones de la misma ley del Poder Legislativo, violaciones a la ética, violaciones a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Y nosotros como pueblo siempre hemos estado callados. Sé que en este código no ha habido silencio. Esta acción que nosotros hemos presentado viene a sumarse a todos los esfuerzos que ha hecho el Consejo Anticorrupción, la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro de Cortés, también al FOSDE y a todas las organizaciones que se opusieron. Esto tuvo un rechazo generalizado, podríamos decir. Pero a pesar de eso no importó, porque se han empoderado tanto por ver la indiferencia y la falta de ciudadanía activa, que hacen y deshacen. Pero esto no puede seguir, porque ningún país sin un Estado de Derecho puede avanzar. Mire lo que estamos viviendo, los niveles de pobreza son altos, hay un alto desempleo, por eso hay más pobreza, y como hay tanta pobreza y no hay oportunidades ni esperanza, la gente migra, y esto sucedía antes de las consecuencias que va a dejar esta pandemia, que ya las estamos viviendo, porque no se han tomado las medidas económicas efectivas frente a esta pandemia, que deberían haber acompañado desde el inicio las medidas de salud, que tampoco fueron tomadas. Al contrario, se ha venido improvisando, y como dice Monseñor Garachana, ha habido una incompetencia enorme, y el pueblo hondureño sigue aguantando, y esto ya tiene que ver no solo con la enfermedad, con la situación de desempleo y todos los problemas sociales, tiene que ver con la vida. Y solo vea las denuncias que han habido de corrupción en el manejo de toda esta pandemia.
la gran cantidad de recursos aprobados. Y aquí no hemos visto la actuación como debería de ser de la Fiscalía, investigando todas esas denuncias, en lugar de haber fortalecido a los hospitales del Estado con más medicamentos y hubiésemos evitado que se murieran tanta gente, médicos que estaban al frente, tanta gente. Ahora estaban anunciando con bombos y platillos un nuevo hospital móvil. Ese dinero debió haber servido para fortalecer los hospitales actuales y las estructuras, no que se tardaron. ¿Cuánta gente se ha muerto? Hay que preguntarse si ese hospital móvil, cuánto costó en relación a los recursos que fueron aprobados. Entonces, ¿cuántas vidas se hubieran ahorrado si se hubiera actuado con competencia y con gente que sepa, sin improvisación? ¿Cuántas, y con esto termino, cuánta propuesta buenísima de medidas económicas hubo por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés? ¿Cuántas, el FOSDE también, cuántas propuestas no hubo del Colegio Médico y no fueron tomadas en cuenta? Entonces nos damos cuenta que creyeron que esto iba a pasar como un mes y que todo se iba a olvidar como se olvida. Esto nos está dejando un dolor y un sufrimiento y una de problemas que todavía no hemos llegado a la extensión, es decir, al límite o a la crisis verdadera que toda esta mala actuación nos va a traer. Doctor Mateos, gracias por estar en Cuarto Poder. Le conozco, doctor, de cuando era viceministro, ya hace algún tiempo. En esa ciudadanía activa, ¿a dónde se debe dirigir, en este caso, la sociedad hondureña, cuando estas irregularidades nacen ya atrofiadas desde que se denominan los fiscales, general, adjunto, desde que se denominan magistrados a la Corte Suprema de Justicia, desde su punto de vista dentro de la convergencia ciudadana? Doctor. Bueno, culpables somos nosotros, porque hemos dejado que lleven sobre 10 años haciendo y deshaciendo como han querido. Es un sistema de impunidad que han creado, que todos sabemos, un sistema de terror, porque los empresarios no hablan porque les da miedo que luego les manden alguna auditoría forense a sus cuentas y algún error les van a encontrar. ¿Cómo empezó Lazar? Si Lazar empezó hasta fijándose si había un error en los recibos, en las facturas y mandaba a cerrar el negocio, algo ridículo. Pero creo que ya llegó el momento donde todos los ciudadanos hemos rebalsado, porque a todos nos ha afectado. Cada quien en su pequeño negocio sabe que está teniendo menos ventas, no solo por la pandemia, sino en general porque no hay dinero, no hay circulante. Una cosa es lo que se habla de que está obteniéndose o manejándose recursos del Estado, pero entendamos, ahorita se deben, he leído yo, alrededor de 15,000 millones de dólares en préstamos. ¿Sabe cuántas generaciones van a tener que pasar para que paguen eso? Cuando allá por el 2003 el cardenal logró la condonación de la deuda externa y quedábamos a partir de cero. Pero empezaron a agarrar dinero y llegar a este extremo ahora, y usted no ve obras, no ve cosas que el país haya cambiado realmente para que se genere producción. El haber implementado este nuevo Código Penal solo viene a dar más impunidad a todo lo que han venido haciendo. Se han cubierto. En este documento que está tan bien presentado, uno ve y da coraje cuando uno lo lee, de que hoy se hace una acción contra lo que ellos estaban haciendo ilegalmente. Al día siguiente el Congreso sesionaba y hacía una modificación de las leyes a favor de ellos. Se volvía a hacer otra acción porque son tan torpes que las hacen mal, entonces fácilmente se les podía volver a impugnar, pero al día posterior venían y hacían otra nueva reunión para modificar lo que ya habían modificado. Ahorita, ¿cómo van a poder no aceptar el amparo si ahí mismo ustedes al leer todo el documento verían que en algunos momentos
decían una cosa, o sea, como decir esto es blanco, pero al día siguiente no les convenía decir esto es blanco, decían no, esto no es tan blanco, esto es negro. Eso no puede ser, porque en derecho se va sentando jurisprudencia, y ellos han sentado jurisprudencia contra su mismo actuar. La ley orgánica del Congreso Nacional que ellos aprobaron, no usted ni yo porque no hemos sido diputados, ellos ya les prohibía votar, estar en el momento en que tenían que decidir sobre algo que les afectara directamente. ¿Y cómo van a negar que les afectaba o no directamente si estaban siendo ya acusados y tenían que estarse presentando cada semana o cada 15 días, no sé, a firmar el libro? Porque estaban acusados, no condenados, pero sí acusados. Y en ese mismo momento estaban decidiendo en el Congreso sobre leyes con las que los iban a acusar. Era obvio que iban a tener que votar por una ley que los sacara exentos de todo. Ya con eso es nulo lo actuado por ellos porque violentaron su misma ley orgánica. No digamos el código de ética, porque yo creo que la palabra ética no la conocen. Honestamente, en los momentos actuales, la mayoría de los diputados no conocen ese término, y los que sí son honrados, de verdad que deben de sentirse muy mal asistiendo a ese tipo de sesiones. Creo que como hondureño yo llamaría a la población a decir, ya basta, pero ya basta de verdad, como lo dijo la conferencia episcopal el año pasado, abramos nuestra boca, no tengamos temor. El silencio de los buenos, de las mayorías inocentes, es la que hace que predominen los malos. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Levantemos nuestra voz con las medidas que la misma ley nos da. Nadie está hablando de violencia, sino hacer prevalecer la ley en un país donde la ley ha sido pisoteada por quienes deberían de ser los primeros en garantizarla. Doctor Manuel Matios, le agradezco mucho haber compartido con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde y esperamos volver a contar con su participación para que oriente a la población al momento de participar en la toma de decisiones. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias. Compañero Ramón Ochoa. ¿Está Ramón? Así es, don Carlos. Quiero hacer una breve pausa comercial para recordar a la población que el Registro Nacional de las Personas ya está trabajando en el proceso de enrolamiento a nivel nacional. Busque las unidades del registro en cualquiera de los 18 departamentos, 198 municipios. Ubíquelas en www.rnp.hn para poder tener una identidad más segura y más confiable. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace alegres, luchadores, solidarios, innovadores. Así también es la nueva identidad, confiable, segura y tecnológica. Para tener la tuya, preséntate a actualizar tus datos personales, firma, huellas y foto, todo bajo rigurosas medidas de bioseguridad. Anda y pedila ya, es gratis. La nueva y moderna identidad de Honduras. Sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Y hoy quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar las remesas sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular, ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesa la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si uno tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil. Seleccione, activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de Agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con... Le recordamos que en tiempos de pandemia usted debe tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias, portar su mascarilla, lavarse constantemente las manos si está en su casa, pero si sale de su hogar, portar el gel de manos, que sea de Sanigel, que cumple los requerimientos de salud a nivel internacional, 70 grados de alcohol y mata el 99.9% de bacterias y virus
en segundos. Se encuentran en presentaciones desde 1 galón hasta la pequeñísima presentación de 45 ml que usted lo puede portar en su bolsillo para que constantemente desinfecte sus manos. Y para desinfectar los artículos con los que tenga contacto, los llamadores de las puertas de su vehículo, los zapatos, el dinero, tiene que desinfectarlo también. Utilice el Sani solución en líquido y en spray para que evite contagiarse del COVID-19. Sani Gel y Sani solución lo puede encontrar en pulperías, farmacias y supermercados de su preferencia a nivel nacional. Paso el micrófono con mi compañero Carlos Paz. Estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, conversamos con la doctora Juliet Handal, Convergencia Ciudadana, y la doctora Georgina Sierra, especialista en Derecho Constitucional. Doctora Handal, le agradecemos, llegamos ya al final, el tiempo es corto, que haya compartido con nosotros su preocupación y su acción por la pérdida de la institucionalidad y la forma irregular en que se discutió y aprobó el Código Penal vigente, doctora. Tenemos problemas con el audio. El audio, disculpe, no tengo audio. Sí. Sí, ya. Discúlpeme que al principio no lo saludé al licenciado Paz y no solo al licenciado Ochoa, pero quería decirles algo bien importante a su audiencia y a ustedes, que este código fue presentado por 50 ciudadanos a título personal, y estos ciudadanos representan el sentir y pensar generalizada de la población, y aquí puede usted ver que participaron exfiscal del Estado como Mundo Orellana, expresidentes de COEP, expresidentes de Cámaras de Comercio e Industria de Cortés y de Tegucigalpa, rector de la Universidad de Unitec, presidentes de organizaciones como el Colegio Médico, el Consejo Anticorrupción también, el claustro de profesores, decanas de la Facultad de Derecho, y en fin, no quiero resentir a nadie, pero realmente son 50 ciudadanos que representan mucho y que han tenido una trayectoria en nuestro país muy buena. Nosotros esperamos que esto sea admitido con prontitud, porque de verdad no hay ninguna razón, ya tenemos un número de expediente, no hay ninguna razón en la forma que fue sustentado, como lo explicó la doctora Sierra, para que sea inadmitido, que debería de ocurrir en los 5 días. Nosotros estaremos informándole a la población y a ustedes qué es lo que va ocurriendo paso a paso con este código, y nosotros tenemos la esperanza de que en la forma que fue hecho y apelando a la responsabilidad enorme que tienen los miembros de la Sala de lo Constitucional, podamos tener un dictamen favorable a este amparo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por habernos permitido. No, muchas gracias a usted por permitir compartir con nuestra audiencia de Cuarto Poder Radio Globo el planteamiento de la inconstitucionalidad del Código Penal vigente. Muchas gracias, doctora Handal. La doctora Georgina Sierra, especialista en Derecho Constitucional. Nos queda, doctora, todavía un par de minutos como entendida en la materia legal constitucional, los resultados que usted piensa que se deben de producir jurídicamente. Sí, yo también, pues para finalizar les agradezco mucho la invitación, y esperamos dar continuidad durante todo este proceso, que es una acción de amparo, ¿verdad? Esperamos continuar y seguir informándoles, tal como dijo la doctora Handal. Incluso pueden ver en la página web que se llama convergenciaciudadana.com, ahí van a poder encontrar tanto el recurso de amparo como cada decisión que va a ir realizando la Sala de lo Constitucional en este expediente. Entonces, y esto lo hacemos porque nosotros sabemos que la independencia judicial hoy está comprometida, sobre todo en este caso concreto, que se va a ver mucho más comprometida. Entonces, por eso vamos a estar haciendo y vamos a estar publicando
e informando a la sociedad del desarrollo de este proceso y cómo lo está resolviendo la Sala de lo Constitucional, para que sea el pueblo un control externo, que tenga la Sala y los ojos, ¿verdad?, sobre este caso, sobre este expediente. Para finalizar, pues no me resta más que decirle y afirmarle que mire que los hondureños tenemos el derecho y nos merecemos un código penal que es aquel que va a regular las conductas y las penas para todos los ciudadanos. Nos merecemos y tenemos el derecho que ese código no solo sea para beneficiar a un grupo privilegiado y que no se produzca o no se realice con actos de vicios de nulidad graves, si es un código para todos los hondureños. Entonces, nos merecemos un código que vaya acorde con la Constitución y las leyes, un código que tenga validez jurídica, que tenga legalidad, que tenga legitimidad, que haya sido hecho con imparcialidad. Eso es lo que nos merecemos. Y ese es nuestro derecho como ciudadanos hondureños. Por eso interpusimos el amparo. En pocas palabras, nos merecemos un código mejor. Gracias, José. Muchas gracias, doctora. Esperamos contar con su participación en otra ocasión para seguir debatiendo sobre este tema que fue totalmente cuestionado y señalado por diferentes sectores de incidencia en el país. Sin embargo, no se pudo detener su puesta en vigencia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hemos conversado con el doctor Manuel Matius, médico, y la doctora Yuriel Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y la doctora Georgina Sierra, especialista, o sea, su doctorado en Derecho Constitucional. Ellos han interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país un recurso de amparo en contra de la vigencia del Código Penal. Ya escuchamos a la abogada Sierra los motivos de carácter jurídico, el por qué no debió haber entrado en vigencia. Compañero Ramón Ochoa. Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas esta tarde. Don Carlos, seguimos conversando a las 6 de la tarde a través del canal hondureño de televisión, siempre abordando este tema de la injusticia en nuestro país y del sistema de corrupción sistematizado ya, porque en todas las entidades, no solo en los entes gubernamentales, sino que la corrupción está impregnada en varios sectores de nuestro país y la lucha continúa. Los análisis y los debates sobre este tema, sin duda alguna, no se hacen esperar, más en este momento de pandemia, donde se siguen robando los dineros y donde nos seguimos preguntando ¿dónde están los hospitales? Semana a semana nos dicen que ya van a estar, y ni por cerca, ni por señas los miramos. Esperamos esos hospitales, don Carlos, o por lo menos que aparezca el dinero. Buenas tardes. Agradecemos la atención que nos han prestado y llegar al seno de su hogar. Tengan todos buenas tardes.